en mi experiencia, cada vez que yo hablo con alguien de, oye, a ver, necesito que en tu proyecto captemos los metadatos, ¿qué es eso? O inmediatamente lo asocian con los datos y piensan que tenemos datos ahí adentro. En realidad, los metadatos son la información que describe a los datos. Este tema o este concepto no es nuevo. Nació pues mucho antes que todos nosotros, ¿no? Nació en el 60. Lo acuñó Jack Myers para poder referirse a un esquema que le permitiera organizar las bibliotecas, organizar todos los libros, poderlos clasificar. Entonces ahí es donde nace el concepto de metadatos. Hoy está teniendo mucho auge por el auge mismo que está teniendo la gestión de datos, ¿no? La gobernabilidad de datos. Pero en realidad no es nada nuevo. Los metadatos son información de los datos físicos. Alguien me decía las estructuras físicas, ¿no? Es lo más común. Cuando pensamos en metadatos pensamos en las estructuras de las tablas, de los archivos, la longitud de los datos, tipo de datos, si son enteros, si son alfabéticos, etc. Es lo primero en lo que pensamos. Sin embargo, hay muchos tipos de metadatos. Metadatos, ya hablaban por acá de metadatos de negocios, metadatos técnicos. Entonces, podemos tener metadatos que representan a los datos físicos, pero esos datos físicos normalmente están asociados también a conceptos. Ahí es donde entran los metadata de negocios. Para el negocio es importante tener uniformidad en los conceptos. En el sector financiero, seguramente quienes hayan trabajado en esta área coincidirán conmigo en que uno de los conceptos más complicados es el concepto de cliente activo. ¿Qué quiere decir un cliente activo? Depende de quién lo esté diciendo, depende del producto, depende de las condiciones, depende de las características, etcétera, etcétera. Pero podemos hablar del mismo concepto con distintas acepciones, ¿no? Entonces, el tener la posibilidad de unificar esos conceptos, lo podemos hacer a través de los metadatos de negocio, ¿no? Mi propia definición de metadatos es todo lo que usted quería saber de los datos, menos el dato mismo. Entonces, el valor, el contenido del dato, ese no lo tenemos. Sobre todo, eso es un concepto muy importante cuando hablamos del repositorio de metadatos. Y al final es mi último tema, pero es muy relevante. Sobre todo cuando tenemos que hablar del acceso al repositorio de metadatos. Algo que me pasa mucho es que cuando un repositorio de metadatos busca poner los metadatos a disposición de toda la gente, para que tengamos un entendimiento común de qué son los datos, dónde están, quién los usa, cómo los usa. Entonces lo que queremos es que toda la gente lo conozca. Entonces, algo que normalmente ocurre, hablan de, oyen metadatos, oyen un equipo, un repositorio de metadatos, dicen, hay que restringirlo. No debemos de restringirlo, porque no tiene datos. Los datos son los que tenemos que restringir, la metadata no. ¿Sí? Ay, Marilu. Sí. Creo que una definición también muy... a mí me aclaró mucho, me ayudó mucho a entender metadatos, fue cuando vi un esquema de cómo se va transformando un dato en información y luego en conocimiento. Los metadatos son esas cosas que hacen que un dato tenga sentido. Completamente. Porque puedes tener, por ejemplo, un dato, lo más burdo, 1971. 1971 es un dato como tal, pero no sabemos nada acerca de ese 1971. Cuando lo vemos en un contexto de metadatos que dice eventualmente año, o cuando dice eventualmente índice de precios, lo que quieras, entonces entiendes que ese dato se refiere a un año o se refiere al valor de un índice o se refiere a cualquier otra cosa. Le da sentido completamente. Y se me está adelantando a la presentación porque más adelante vamos a hablar de Big Data. ¿Qué pasa con Big Data? ¿Qué pasa con los Data Lakes? Donde tenemos colecciones enormes de datos sin sentido. No nos sirven hasta que le damos el sentido, ¿a través de qué? A través de los metadatos.
Entonces los metadatos es la gran herramienta que nos va a ayudar a darle finalmente el sentido a Big Data. Hoy todo el mundo habla de Big Data, ¿no? Big Data es una... Pero realmente, ¿qué hago? Me encargo de coleccionar y coleccionar datos. Pero no más habla de datos. Sí. Entonces es importante tener la infraestructura, saber dónde tengo mi colección de datos, pero también saber cómo entiendo esos datos que tengo ahí, ¿no? Y cómo realmente les doy ese sentido, ese valor para realmente convertirlos en conocimiento, ¿no? Al final es eso, darle el valor al dato, aprovechar el valor que tiene ese dato. Al final es eso. Así es, así es. Entonces, ¿cómo incrementamos ese valor, ¿no? O hacemos que es como pulir el carbón y convertirlo en diamante, ¿no? Eso es lo que hacemos a través de darle esta estructuración. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes ha sufrido para encontrar datos? Algo que les pidan para algún reporte o para saber de dónde viene cierto dato, no sé, en el sector financiero otra vez llegan las autoridades y nos levantan alguna notificación porque algún reporte regulatorio no cumple con la calidad que están esperando y no sabemos realmente de dónde vienen los datos que estamos poniendo en el reporte, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedican ustedes a buscar datos? Puede ser desde un correo, de dónde lo dejé, de un archivo. Toda una vida. Hay un costo. ¿Alguna vez se han puesto a calcular el costo de no encontrar un dato que necesitan? ¿Qué quiere decir? Encontrarlo con la oportunidad que se requiere, ¿no? Pues tenemos que, para sensibilizarnos de la necesidad de tener una adecuada gestión de metadatos, pues primero empezar a preguntarnos qué tanto tenemos organizados nuestros datos, qué tanto conocemos qué datos tenemos en nuestra empresa, qué tanto esos datos los puede encontrar cualquier persona dentro de la organización de manera fácil, de manera oportuna sobre todo, ¿no? La IDC, que es la Corporación Internacional de Datos, se dio a la tarea de hacer un ejercicio, un análisis de qué tanto realmente cuesta encontrar datos que tenemos, pero no sabemos dónde están, ¿no? Hicieron un ejercicio con 1,000 trabajadores, dijeron, vamos a calcular $80,000 anuales por cada persona, y resulta que estimaron el tiempo que esas personas le dedican, el 35% de su tiempo, dedican entre el 15 y el 35% de su tiempo a buscar información. Y solo el 40% de esas personas declaró haber encontrado la información que andaba buscando. Entonces, bueno, calcularon de ese tiempo que dedican a buscar información, el costo. Y dijeron, bueno, al final son $6 millones por no encontrar información. Y el costo de retrabajar por no encontrar esos datos adecuados, calculaban en 12 millones. El costo de oportunidad por no encontrarlos a tiempo, en 13 millones. $31 millones en ese ejercicio por el simple hecho de no saber dónde están los datos. A mí me pasó hace poco que llegó un proyecto con nosotros. Estábamos siguiendo el proceso de gestión o administración del cambio de datos y llegaron y dijeron, necesito 150 datos nuevos, vengo a registrarlos, a darlos de alta. 150. Dijimos, bueno, está bien, vamos a revisar en nuestro repositorio de metadatos si tenemos algo parecido a lo que estás buscando. Y lo redujimos a 30. De otra suerte, ¿qué hubiera pasado? Hubieran dado de alta 150 datos, porque no sabemos dónde están, no sabemos realmente si existen o no existen, o a de dónde acudir, y siempre todos los proyectos tienen mucha prisa por salir, ¿o no? ¿O me pasa solo a mí? Y bueno, lo que ocurre cuando permitimos que se generen datos nuevos porque no los encontré, es que después no sabemos cuál es la fuente
realmente oficial que debo de seguir. Y eso redunda en generar reportes que están utilizando fuentes incorrectas y por eso nos reportan problemas de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es simplemente para ilustrar el costo de no saber dónde tenemos nuestra información, ¿no? Ahora, según DAMA, según esta guía que hablábamos al principio del Data Management Body of Knowledge, nos dice qué tenemos que hacer para gestionar los metadatos. Entonces, para ustedes que quieren tener un proyecto de metadatos, pues es interesante. Hay mucha gente que dice, yo sí manejo los metadatos, administro los metadatos. Y me ha tocado hablar con gente alrededor del mundo que dice, metadatos, ¿yo para qué quiero un repositorio? Aquí está mi Excel. Aquí yo tengo todo, toda la verdad está aquí. ¿Qué quieres saber? Y ese Excel resulta ser pues una copia del copybook, del aplicativo en COBOL, y me bajan cómo se llaman los campos de sus estructuras de datos, y oye, pero quiero un diccionario de datos. Pues ahí está. Lo que me ponen es el nombre físico del dato. Pero eso yo no lo puedo llevar con el negocio y que me diga, oye, este dato, dame las reglas de calidad. Pues yo no sé qué es ese dato. Entonces, normalmente esa metadata que se puede tomar automáticamente de los aplicativos, pues son entendidos solo por los aplicativos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice DAMA. La gestión de metadatos son todas las actividades y procesos que tienen que ver con la planeación, con la implementación, con el control, que nos permitan hacer que toda la definición, todo eso que decíamos, todo lo que usted quería saber de los datos y no se atrevía a preguntar o no sabía a dónde preguntar, esta gestión o esta guía nos dice cómo hacerlo para que lo podamos tener, ¿no? Las metas